Bueno, empezamos nuestra sesión número 11. Bienvenidos estudiantes. Tenemos ya 2 sesiones para terminar, lo cual pues me agrada mucho por todo el camino que hemos recorrido y todo lo que hemos explorado y analizado. Afortunadamente sé que ustedes están desarrollando su proyecto y todo esto que estamos conversando va a ser beneficioso para no solamente su proyecto, sino los proyectos que realmente ustedes están llevando a cabo. Terminamos la sesión anterior hablando de cómo nosotros hoy hacemos términos de referencia y contratamos. Estábamos a punto de iniciar una explicación o un análisis alrededor de una buena práctica que podríamos tener asociado a la manera como no solamente contratamos, sino los elementos o los instrumentos de medición que le podemos dar a los proveedores para que realicen realmente buenas propuestas de calidad, entendiéndose, como lo dijimos en la sesión anterior, que si tenemos hoy las organizaciones, la mayoría de las operaciones o los servicios tercerizados, pues claramente hay un nivel de calidad exigible que debemos desarrollar desde antes de firmar un contrato. En este ejemplo, entonces tenemos aquí una visualización, por ejemplo, de cuál es la carta de presentación que yo requiero que usted me genere. Los capítulos se los estoy mostrando en el orden en que quiero que me llegue la propuesta, de tal manera que yo pueda tener elementos de comparación. Fíjense que cada uno de los capítulos tiene un nombre, tiene una numeración y ellos deben generar su propuesta basada en esto que yo le estoy exigiendo. Le estoy diciendo, por ejemplo, que para el resumen ejecutivo el proponente debe hacer un resumen de su oferta técnica y económica, indicando qué solución está ofreciendo, así como la presentación de su compañía. En la información del proponente hay una información general que se debe involucrar, la cual el proponente deberá diligenciar y presentar en el capítulo del formulario tal, y ese formulario está estableciendo que en ese anexo debe referenciar los proyectos y los clientes que ha tenido a lo largo de los últimos 10 o 15 años, depende de la cantidad de experiencia que le pidamos. Le estamos diciendo que debe presentar un organigrama general de su empresa, detallando las áreas de desarrollo, pruebas, mantenimiento y soporte técnico, por ejemplo. Pero yo le podría decir detallando las áreas de manufactura, las áreas de ventas, los servicios de call center. Dependiendo claramente de lo que yo le estoy pidiendo, quiero que me detalle cómo funciona y cómo él realmente ha desarrollado esos temas con otros clientes con los cuales yo puedo compararme. Indicando el número de recursos disponibles que tienen cada una de las áreas. Hay cosas que están detrás de esta solicitud y es, yo quiero saber si lo que me está diciendo que tiene de capacidad hoy es lo que yo requiero. Yo no quisiera contratar una empresa que tiene la capacidad copada y que todo lo que va a buscar es contratar para poder proveerme el servicio. Porque obviamente va a contratar las personas que encuentra en el mercado que posiblemente no tienen experiencia y con las cuales él pues de pronto tiene tantos proyectos que tampoco va a tener la capacidad de dirigirlos. Ahí hay un muy buen cubrimiento respecto a calidad futura que puede ser exigida basado en lo que él presenta como su capacidad presente. La experiencia del proponente, me interesa saber si tiene experiencia específica en proyectos similares a este y cuál es la experiencia del grupo de trabajo propuesto. Una cosa es hablar de los proyectos y la capacidad que tiene y otra cosa es hablar de los recursos que él está ofreciendo. Y yo le estoy exigiendo que dentro de este modelo él me presente los recursos desde antes de que estos recursos estén contratados. Si él lo hace,
y me compromete un gerente de proyecto, un líder técnico, un líder de calidad, un líder de procesos, y yo evalúo esa hoja de vida, en el momento en que esa hoja de vida cambie, yo le voy a exigir que la cambie por una igual o superior a la que me presentó en su propuesta. De esa manera estoy cubriéndome frente a las posibilidades de no cumplimiento y por lo tanto le estoy exigiendo que esos recursos que yo voy a evaluar desde el punto de vista de calidad del recurso, él lo mantenga si llegase a ser el contratista que termina siendo el seleccionado. Le estoy diciendo que me diga qué respaldo técnico tiene. Si, por ejemplo, tiene una solución de una fabricación externa, por ejemplo, China, y él me provee recursos o tecnología china, yo quiero saber si esa tecnología tiene respaldo. Si su solución se basa en tecnología sin respaldo o con un respaldo débil, o tiene respaldo, pero el respaldo está 36 horas en avión, pues evidentemente eso no es el respaldo que posiblemente a mí me interesa. Pero se lo tengo que preguntar. El problema es que muchas veces no se lo preguntamos y él termina entregándome lo que se le ocurre y además sin respaldo. Y cuando yo le digo, pero ¿por qué aquí tenemos una falla y no la ha solucionado? Me dice, no, es que el técnico vive en Rusia. Y entonces yo he tratado de comunicarme con el técnico, pero pues él habla ruso y yo no hablo ruso y el otro no habla inglés y yo, bueno. Esas son historias que pasan y claramente yo no quiero que pasen antes sin saberlo, o sea, necesito prever qué puede ocurrir para saber si tomo una decisión, pero mi decisión debe ser claramente con evidencias y sabiendo a qué me estoy arriesgando con esa decisión. Para cuando estén en el módulo de riesgos, claramente aquí pueden estar ustedes dándose cuenta que calidad y riesgos son como si fueran a veces la misma cosa. Yo me cubro para obtener la calidad, pero también me voy jugando algunas decisiones que después deberé llegar a gestionar a través de manejo de riesgos. ¿Cuál es la definición de conceptos y términos? Entonces el proveedor relacionará el glosario de términos que utilizará en el desarrollo de las propuestas. Claro, tenemos que hablar el mismo idioma y tratar de hablar el mismo idioma significa que tengamos la misma jerga, el mismo lenguaje, que si hablamos de negocios, el término de esta tecnología para usted significa lo mismo para mí. Que si hablamos de gerencia de proyectos implica que alcance para usted es lo mismo que alcance para mí. Que si hablamos de utilidad en una venta, esa utilidad en esa venta sea similar, es decir, alineemos los términos de la manera más adecuada. Podemos tener una definición de conceptos, un cumplimiento de condiciones especiales, donde yo le estoy diciendo que me diga si cumple con las condiciones especiales exigidas en los términos de referencia. Me voy a devolver a condiciones especiales. Le estoy pidiendo que, por ejemplo, aquí, en este punto de instrucciones especiales, le estoy diciendo cuál es la manera como me debe entregar la propuesta, qué documentos debe tener, cuál es la capacidad financiera mínima y también le estoy indicando aquí cuáles son los criterios de evaluación y selección, más los mínimos de aceptación, más los aspectos económicos y contractuales que yo le voy a exigir. Si esas condiciones no las cumple, pues hay que decirle ni se presente. Entonces le debo decir, oiga, tenga en cuenta esas condiciones especiales que yo le estoy exigiendo porque usted me tiene que decir si las cumple o no. Y si las cumple, yo también le estoy pidiendo las evidencias que las cumple. Recordemos aseguramiento de calidad cuando hicimos auditorías.
los colombianos decíamos, no comíamos entero. El auditor no come entero, el auditor despedaza, ¿cierto? Despreza. En ese bajar a nivel de granularidad en la solicitud, el auditor exige ver. Es como Santo Tomás, solamente cree si ve la evidencia. Aquí también, o sea, yo no le voy a decir, usted cumple y me dice sí, ok, yo le creo. Muchas veces le puedo creer, pero otras me interesa evaluarlo porque además eso genera un efecto de confianza entre todos los proponentes. Si yo simplemente le estoy diciendo a los proponentes, dígame sí o no, seguramente todos van a decir que sí. ¿Y quién gana? Si todos dijeron que sí. O si pido cosas mínimas y después decido porque me pareció. Claramente un proceso competitivo, así no sea en el Estado, tiene que darse basado en criterios de transparencia. Entonces, la única manera de llevar los criterios de transparencia es que las evidencias sean comparables y que yo pueda realmente medir la evidencia para determinar cuál es el ganador, cuál es el mejor. Tenemos las características generales de la solución ofrecida y en este caso para cada uno de los numerales a continuación yo le voy a decir, mire, esto es el detalle de lo que yo necesito. Entonces le digo, haga una descripción general de su solución, sus servicios, su enfoque, el entorno en el cual está su solución presentada, describa a manera general cuál es la solución que está proponiendo, por ejemplo, los módulos que lo componen, los servicios que usted genera, los tiempos de solución, cómo maneja la información histórica, de qué manera la almacena, etc. Si yo le estoy exigiendo que me entregue infraestructura de hardware, redes y telecomunicaciones, le estoy diciendo, indíqueme cuál es la infraestructura requerida para la operación correcta de su solución. En este caso, hay un componente, dentro de todos los componentes hay un componente de software para dar cumplimiento a los requerimientos presentados en este documento. Esa infraestructura debe incluir en detalle todos los elementos, así como las cantidades propuestas. Le estoy diciendo que todos los elementos ambientales, de gestión, etcétera, los incluya, pero específicamente para el caso de un desarrollo, pero podríamos traer esto como requerimientos de infraestructura eléctrica, de construcción, de obras civiles, de negocios, de servicios de call center, de servicios financieros, cualquier cosa que estemos haciendo, tenemos que decirle, mire, esta es la descripción general de mi requisito, estos son los componentes, esta es la arquitectura, qué es lo que debe hacer, cómo lo debe documentar, qué características específicas usted debe cumplir, porque con base en eso es que yo lo voy a calificar. Fíjense, por ejemplo, en el caso de diseño de procesos y procedimientos, le estoy diciendo que me describa el plan de diseño de procesos y procedimientos para la adecuación y modificación de los mismos de acuerdo con los requerimientos presentados en este documento. Le estoy diciendo que como vamos a tener un cambio en la organización, me diga cuál es su estrategia y cuál es el plan de manejo del cambio dentro de la organización según los requerimientos que le estoy presentando. Le estoy diciendo que me debe capacitar a las personas porque pues van a tener un cambio y van a tener una manera diferente de hacer las cosas porque no solamente es una nueva tecnología con pantalla bonita, sino que sus procesos y sus sistemas de gestión van a cambiar. Entonces hay que entrenar a las personas y tiene que entregar el plan para la compañía de acuerdo con los requerimientos presentados en este documento. Es posible que el plan de capacitación incluya en nuestro ejercicio unos contenidos. Yo puedo decirle, yo necesito que usted capacite en estos contenidos, en estos módulos, en estos temas, incluso que para cada capacitación usted previamente entregue el material en PDF con esta información y esta diagramación. Necesito que los cursos sean de 8 horas, que cada curso de 8 horas esté dándolo en todas las ciudades principales del país, las cuales son estas.
Es decir, estoy aterrizando el requerimiento para que él pueda estimar y estimarse en su capacidad. Si es una compañía que presta servicios y son 30 personas y yo le estoy diciendo que me presente una propuesta para mejorar todos estos temas en la institución financiera que está a nivel global y que está en alrededor de 300 ciudades en 50 países, este pobre no va a poder hacerlo. No es racional que yo le pida a una compañía de ese tamaño un requisito como ese. Entonces, puede ser que se me haya colado, que haya quedado, digamos, alguien que no tiene la capacidad, pero yo sí, como contratante, tengo que tener la responsabilidad, tengo que ser responsable en la selección. Lo dijimos creo que al principio, cuando empezamos a hablar de los gurús, y es, no hablemos de precio, hablemos de costo-beneficio. No hablemos que lo mejor es, o mis decisiones se van por lo más barato, hablemos de lo más razonable. En ese orden de ideas, si yo pusiera al mismo nivel una pyme local con una multinacional, pues seguramente la pyme local se termina siendo lo más barato. Y hasta de pronto contestó muy bien los términos de referencia, pero de pronto no tiene la capacidad. Y el criterio económico a veces pesa más de lo que debería pesar y a veces nos compromete en calidad futura, y la calidad, si no se cumple, pone en riesgo la supervivencia de las organizaciones. Le estoy diciendo que me cuente si necesito tener un plan de continuidad de negocio, es decir, si hay un terremoto, ¿qué pasa con mi negocio? ¿Sigue? ¿No sigue? ¿Cuáles son sus contingencias alrededor de todo esto que le estoy pidiendo? El plan de gestión de calidad, que me describa los procesos estándar con los que cuenta y desarrolla el plan de gerencia de calidad. En caso de tener certificaciones asociadas a calidad, debe anexar copia en el proceso de aseguramiento, de su organización. Debe tener un plan de gerencia de proyectos. Le estoy diciendo que me describa los servicios de garantía que me está ofreciendo de acuerdo con los requerimientos que le estoy presentando. Le estoy pidiendo que me explique con claridad cuál es su estrategia de implementación, de tal manera que cada uno de los numerales que están presentándose a continuación tengan una respuesta que pues sea abordada de acuerdo con la estrategia y enmarcada en los requerimientos solicitados. Por ejemplo, plazo de entrega. Para mí es fundamental el plazo de entrega. En principio, si yo hago buenos estimados independientes, como dicen los temas de calidad en gestión de proveedores, yo sé que esta solución me la puede entregar en 6 meses. Ese es mi tiempo permisible. Más de 6 meses es absurdo. Bueno, eso fue lo que me dijeron los expertos. De pronto yo digo, no puede ser más de 6 meses, y fue que no le pregunté a los expertos y lo hice por capricho. Voy a tener problemas de calidad más adelante. Le estoy pidiendo cuál es la estructura de la organización, le estoy diciendo que me diga cuál es el cronograma del proyecto, que me diga esa estructura organizacional, cómo concuerda con las hojas de vida que me presentó y cómo esa estructura organizacional se evidencia con la capacidad o la cantidad de recursos que va a dedicar durante todo el tiempo del contrato. Entonces, claramente estoy queriendo hacer un alineamiento entre cronograma y estructura organizacional. Le estoy pidiendo que me describa las etapas del proyecto, que me diga cómo él va a abordar. Recuerden que aquí incluso le puedo decir, entrégueme la WS de este proyecto. Claramente yo se lo puedo pedir. Claramente le puedo decir, describa cada uno de los entregables con los criterios de aceptación. Recordemos lo que teníamos en nuestro plan de calidad. El plan de calidad podría incluso ser solicitado en su totalidad para que él lo describiera en su propuesta. Obviamente le voy a pedir que haga muchas cosas durante la propuesta
Y sería ideal que le pidiera que invirtiera recursos en su propuesta para que no tuviéramos pérdidas mutuas en la ejecución de un posible contrato. Es el criterio sobre el cual trabajamos. Le estoy diciendo que me cuente cómo me va a hacer mantenimiento y soporte de la solución que le estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque es que él entrega algo y después recordemos los criterios psicológicos, ¿no? Y los criterios técnicos sobre los cuales yo puedo determinar si estoy teniendo calidad o no. Los servicios postventa. Es un criterio de si yo llamo y no contestan o su llamada es muy importante para nosotros, espere en la línea, en un momento será atendido. Su llamada es muy importante para nosotros, espere un momento en la línea y será atendido. Y se demora y se demora y se demora la misma grabación y puedo durar 5 o 10 minutos colgado en la línea esperando que alguien para el cual se supone que soy muy importante no me contesta. Pésimo servicio. Entonces, en línea de hacer buena gestión de proveedores, yo tengo que traer los temas postventa. ¿Cómo me va a resolver los problemas postventa? Les voy a contar una situación, porque no fue una consultoría, fue una pregunta que nos hicieron en algún momento a mi socio y a mí, si podíamos ayudar, y afortunadamente no nos contactaron después porque pues la manera como se iba a hacer estaba demasiado loca, hablando de calidad en proveedores. Resulta que unas constructoras en Bogotá, como cualquier constructora que puede estar ejecutando recursos de vivienda de interés social, no sé cómo se puede llamar, pero básicamente son viviendas de interés prioritario para población vulnerable, pobre, que incluso, por ejemplo, en Colombia se seleccionan según X criterio y se regalan las viviendas. Pues claramente como vivienda de interés prioritario, pues son viviendas con unas características mínimas de espacio, de comodidades, de distribuciones, pero pues son viviendas mucho más dignas que un cambuche o que una chocita o que un techo de plástico y unas paredes de madera y sin agua y sin servicios. Entonces, estos últimos años creo que ha habido un enorme avance en la generación de este tipo de viviendas y el gobierno ha establecido unos criterios con las constructoras, dada la condición de las familias que se ganan estas viviendas. Entonces, estas viviendas se dan por condiciones de vulnerabilidad o, por ejemplo, nosotros en Colombia, pues soy colombiana y es bueno que ustedes escuchen otras historias de otro país, es parte de la internacionalización de esto. Colombia es un país que sigue en guerra, es un país que tiene una cantidad de personas que han sido víctimas de la guerra de diferentes maneras. Una es la fuerza pública, los militares, los policías que son heridos en combate y que quedan en condición de discapacidad. Otras son las víctimas de la población civil, que Colombia es uno de los países con mayor tasa de desplazamiento forzado que hay en el mundo. O sea, si nos comparamos con Angola o si nos comparamos con Siria o si nos comparamos con Ruanda, bueno, Ruanda está un poco ya mejor, pero la comparación con estos países para Colombia es crítica porque Colombia ha generado millones y millones y millones de familias desplazadas y víctimas de la violencia. Y en ese orden de ideas, pues claramente pues habría que hacer algo. Creo que independientemente de los temas políticos, se ha avanzado porque pues no es una posición política ni mucho menos, pero sí es una historia de lo que realmente está ocurriendo, y es que
ha habido muchos mecanismos asociados a resarcir, a reparar a las víctimas. Entre ese modelo, una de las cosas es dar viviendas. Entonces se construyó un complejo de 43.000 viviendas. Estoy hablando de más o menos 6 conjuntos de 43.000 familias. Imagínense lo que es mezclar en viviendas de interés prioritario, donde pues si son edificios son cajoncitos de familias conviviendo en una misma zona, compartiendo los mismos servicios, compartiendo las mismas áreas comunales, pero con perspectivas y vivencias tan diferentes. Dentro de esos también están los pobres normales, que simplemente con su condición de pobreza, pero no son víctimas, no, simplemente han sido excluidos socialmente y por ingresos y por productividad, pero no tienen esas condiciones de víctimas, también adquieren o son beneficiarios de ese tipo de viviendas, y a todos ellos los ponen a vivir juntos. Pues claramente es un enorme beneficio tener una vivienda digna, pero es un tema complicado generar convivencia pacífica, generar lazos, generar tejido social. La constructora, pues dirán, ¿por qué todo este cuento? Estamos hablando de proveedores, estamos hablando de contratos. Dentro del contrato, para las constructoras existe un requisito, y es que deben dejar organizadas a las comunidades que llegan a vivir allí. ¿Qué quiere decir organizadas? Cualquier cosa. La realidad es que trataron de organizarlas a su manera, y lo primero que dijeron es, pues hay que administrar la propiedad horizontal. Entonces pusieron administradores en cada conjunto. Y los administradores muchas veces son dictatoriales, y entonces toman decisiones porque son el administrador del conjunto. Aquí no se parquea, aquí no se juega, aquí no se moja, aquí no se abre la llave, aquí no se camina, aquí no se ríe, aquí no hace ruido, aquí no oye música. Claramente pues son condiciones de restricciones que pues cuando reciben la vivienda están felices, pero cuando ya empieza la convivencia, como en todo, empiezan a existir grandes desacuerdos. Este es un tema de un requisito complejo. ¿Cómo se pidió? ¿Cómo se exigió? ¿Qué mecanismos le dieron al contratista para que el contratista resolviera el requerimiento y lo cumpliera? Pues la verdad, muy pocos. El contratista sabe de construcción, pero no sabe de generar lazos, de hacer apoyo psicosocial, o de construir confianza, o de abordar estrategias para desarrollo de comunidades y organizarlas, y hacer procesos para que se hagan cargo de su futuro. Ese tipo de cosas, pues es un constructor, él sabe poner ladrillos y estimar y calcular y subir paredes, ponerle redes y chao. Son, digamos, grandes fallas en la manera como se generan contratos, que después se generan grandes insatisfacciones. Es un ejemplo de cómo no tener en cuenta el contexto completo de lo que yo estoy pidiendo puede generar, como repito, grandes insatisfacciones. Insatisfacciones en los clientes de mi cliente. Este es un ejemplo del cliente de mi cliente, porque el cliente es el gobierno. El gobierno es el que recibe las viviendas, pero el gobierno genera unos beneficios a otros, que son los que van a ser los ocupantes de las viviendas. Por lo tanto, esos son los clientes de este cliente. ¿Y cómo hago yo para resolver todos los problemas en la cadena del cliente, de mi cliente, de mi cliente? Porque además después aparece el que quiere poner la tienda, que además es parte de la misma comunidad. Es decir, temas complejos de manejar, que según las buenas prácticas, que es donde estamos focalizados, yo debería tener claridad
de todos los elementos que estoy pidiendo y su nivel de complejidad antes de firmar un contrato. Yo, contratante, no solamente el contratista debería olfatear todo lo que viene delante, sino yo como contratante debería también proveerle toda la información para que este contratista se la pueda jugar. En ese caso, los servicios postventa, imagínense cómo están. Cómo están los temas de servicio postventa y la percepción frente a lo que ha sido la obligación de entregar una vivienda. Tenemos que hacer, y está en el capítulo 7, ayudarle y ayudarnos nosotros entonces a desarrollar un análisis de aplicabilidad. Eso quiere decir, tomemos las matrices de requerimientos, revisemos en conjunto qué es lo que estamos haciendo y crucemos. Requerimientos sociales, dar apoyo psicosocial, construir capacidad local, desarrollar el liderazgo de los jóvenes, mejorar las capacidades de inclusión social y hacer que las mismas organizaciones construyan sus escuelas y demás. Posiblemente todo eso, de hecho posiblemente no, muchas de esas cosas han salido en el camino, porque esa matriz de requerimientos, que es obviamente un criterio de calidad, normalmente está incompleta. No voy a ir muy lejos en otros ejemplos, pero vámonos al sector principal, por ejemplo, en el caso de los países como Chile, como Colombia, en este caso que se está volviendo país minero o extractivo, y Perú y Ecuador. Cuando vamos hablando con diferentes proveedores, porque pues en varios cursos que hago tengo tanto de contratante, empresa petrolera, como contratista, empresa que presta servicios o vende a la empresa petrolera, la empresa dice, necesito que usted me construya esta bomba o me haga el movimiento de tierras. El contratista llega a hacer el movimiento de tierras, pero nadie le contó que por allá había una comunidad indígena y que parte del territorio tenía que ser manejado a través de todos los procesos de consulta previa. Error del contratista, posiblemente sí, él tiene la obligación de ir a hacer una visita y hacer un recorrido, hacer preguntas, pero también el contratante que sabe lo que tiene y que sabe dónde es la zona y que sabe cuál es su área de influencia, también debería dar información. Muchas veces esa información no se cruza y el requerimiento no se puede realizar, es decir, ni la parte técnica, ni la parte social, ni la parte ambiental terminan siendo claras para las partes. Y en ese análisis de aplicabilidad, que es donde hemos estado en los últimos 15 o 20 minutos, pues hay grandes fallas. Especificaciones técnicas, ya la parte fácil, la parte fácil realmente son las especificaciones técnicas. El diámetro, la capacidad, la solución, el dimensionamiento, el peso, el tamaño, eso es especificación técnica. Realmente eso es más lo simple que lo complejo. La infraestructura, etcétera. Bueno, en la propuesta económica también le estoy diciendo, ojo que usted me tiene que entregar una propuesta que yo pueda desglosar. Entonces, no solamente me entregue un precio único, sino entrégueme el detalle de la manera como usted lo calculó. Eso también es una buena práctica, porque no necesariamente voy a pensar que los contratistas quieren ganarse un contrato con un monto fácil. No, yo también quiero asegurar que el contratista sigue una buena práctica de estimación y que esa práctica de estimación lo llevó a concluir que era 3 millones de dólares porque hasta el último tornillo y sus cantidades están precisamente estimadas y corresponden a los precios del mercado. Entonces tengo los costos, la carta de presentación, los costos de la arquitectura de solución,
del software, del hardware, de los servicios para la adecuación. Los costos, fíjense que estamos hablando de cada una de las partes, cada uno de los elementos o las áreas o los temas sobre los cuales estamos desarrollando la solución. Le estoy diciendo, si se fijan en el punto número 3.7, los costos de la garantía, otros costos de servicios asociados y otros costos. Y por acá tengo los temas de los software y la tecnología y etcétera, que en la hojita que vamos a ver más adelante, seguramente en la sesión siguiente, que es nuestra última, le estamos diciendo incluso proyécteme cuánto va a ser el mantenimiento. Aquí está, costos del mantenimiento y soporte, y no me lo costé a un año, dígame a 3 o 5 años cuál es el costo. Muchas veces nosotros pensamos que los costos asociados a mantenimiento y soporte pueden ser menores, no comparamos y hay contratistas que juegan, de hecho todos juegan distinto. Entonces, algunos tienen costos muy bajos en la venta y muy altos en el mantenimiento. Entonces yo puedo terminar pagando por mantenimiento mucho más que lo que pagué por la solución inicial. Eso lo tiene claro el PMI. Y el PMI dice los costos de la solución, del servicio, del producto deben incluir todos los costos del ciclo de vida. Y el ciclo de vida incluye el mantenimiento. Me explico. Cuando yo digo, este es un mouse, supongamos que este mouse, este ratón, tiene las mismas características de, este es Logitech, supongamos que aquí hay un, si hubiese, no lo sé, un Samsung y por aquí hay una marca china y por aquí hay una marca local. De pronto la marca local hace un ensamble muy local y es capaz de venderlo muy barato. Y frente a los tres, el otro tiene costos de transporte, importación, paga seguramente algunos aranceles, etc. Y el local es el que lo vende más barato. Cuando yo hago la comparación digo, no, pues compremos el local, son más baratos. Pero cada uno de estos mouse exige que mínimo 3 veces al año se haga una visita de soporte y mantenimiento. La visita de soporte y mantenimiento es muy distinta. Cada uno tiene unos costos asociados diferentes. Resulta que cuando tengo la primera visita local, casi que las 3 visitas sumadas en el primer año me cubren la diferencia con uno de marca. Porque el de marca, al ser Logitech, seguramente tiene N lugares de mantenimiento donde por economías de escala su mantenimiento va a ser mucho más fácil y menos costoso que este local que tiene una tecnología propietaria y que tengo que pagar un platal para resolver mi problema de mantenimiento. Hay que hacer ese análisis, o sea, no nos quedemos con el costo del producto, sino traigamos el costo del ciclo de vida. Eso es la manera como nosotros podemos desarrollar nuestros temas asociados a lo que es los costos y las propuestas, pero también las buenas prácticas nos dicen que debemos tener matrices de ponderación. O sea, que debemos desarrollar muy buenos criterios para seleccionar a nuestros proveedores y no dejarlos al azar o a los criterios globales con los cuales diferentes personas pueden tener visiones que no necesariamente se van a poder comparar. En este caso estamos presentando aquí en el ejemplo que yo hago una revisión del proveedor. Al proveedor, esto fíjense, el proveedor gana 200, tiene 200 puntos, los aspectos técnicos son 100 puntos, el plan de implantación son 200 puntos y en total los aspectos funcionales son 300, están aquí, y en total
estoy calificando sobre 1000 puntos. Dentro de cada uno de estos grandes capítulos, yo tengo subcapítulos. Por ejemplo, en información general del proveedor y sus referencias, tengo un criterio secundario que está desarrollado en 7 puntos. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué empresa es? ¿Cuáles son sus socios? ¿Qué plataforma tiene? ¿Cómo está su cumplimiento en otros contratos según referencias? ¿Por qué he llamado a sus clientes? ¿Cuál es la calidad de sus entregas? ¿Qué certificaciones? Y eso tiene un detalle de máximos. En este punto máximo le puedo poner 12, en este punto máximo le puedo poner 10 y al final máximo se va a ganar 70 en ese punto. En el siguiente punto, en apoyo técnico, depende de lo que yo quiera preguntarle, pero fíjense que aquí, en esta descripción, ¿para quién creen ustedes que esta descripción es útil? Lean un poquito esas descripciones que tienen en el material. Esas descripciones van a ser útiles para los que van a evaluar. Una cosa es ponerle todos los elementos y los instrumentos para que el proveedor pueda responder y pueda hacer unas respuestas y construir unas buenas respuestas y tener buena calidad y buen detalle, pero no me debo olvidar que alguien lo va a evaluar y que los que lo van a evaluar están dentro de mi organización y que todos tienen que tener la misma manera de medición, porque por calidad obviamente necesito medirlo similar. En ese orden de ideas le tengo que decir, mire, cuando usted califique 12 es por esto, cuando usted califique aquí 16 es por esto, porque usted evalúa este concepto de lo que indica. Cuando usted evalúe la calidad formal de la propuesta, usted va a ponerle máximo 4 siempre y cuando las instalaciones hechas las va a evaluar de esta manera. Las necesidades de hardware, software, el cumplimiento de los requerimientos del negocio, si tiene un sistema de información gerencial, si tiene un sistema de información financiero administrativo, un sistema de seguridad, auditoría y control, un sistema de información operacional, sus funciones básicas, le va a calificar con 70 al que menor tiempo proponga. Indica el tiempo previsto, entonces a partir del 70, que es el máximo, si algún proveedor me dice que lo hace en 4 meses y los otros 2 me dicen que lo hacen en 5 o en 6, pues el que me puso 4 meses le coloco 70. Es decir, estoy haciendo la evaluación no solamente desde la perspectiva del tercero que tiene que establecer unos muy buenos criterios y contestar muy bien, sino lo que tiene que hacer mi recurso interno para asegurar que efectivamente está haciendo pues, la gestión conforme los criterios estandarizados que se han diseñado. En este caso, fijémonos que tenemos, por ejemplo, el apoyo ofrecido por el proveedor. Habrán cosas que le estoy pidiendo que son muy técnicas, habrán cosas conceptuales, habrán cosas que le voy a calificar desde el punto de vista perceptual. O sea, no necesariamente voy a tener de 1 a 10 cuantificado 1 a 1. Por ejemplo, el plan de pruebas, ¿qué contiene? Sí, pero si ese plan de pruebas es bueno, regular o débil, no necesariamente yo voy a tener toda la información. Tenemos las características, si es amigable. ¿Cómo calificamos si es amigable? Bueno, busquemos la manera de calificar y de poner este puntaje. ¿Qué estándares y qué metodología? ¿Cómo sabemos que es la mejor? Busquemos la manera que ya tiene que estar necesariamente por fuera de este punto, porque vamos a seguramente medir externamente basados en algunos criterios de metodologías válidas y
buenas prácticas si realmente uno u otro es el mejor. El idioma, si es multilingüaje, si genera auditoría, cuál es su nivel de madurez, su mantenibilidad, el grado de evolución. Y entonces con esto finalmente podríamos llegar a asegurar que tenemos tantos puntos basados en estos criterios. En este punto ya estamos en la evaluación final, donde le vamos a colocar, por ejemplo, 70% a su propuesta técnica, 30% a su propuesta económica. Podríamos haber establecido que no es 70-30, sino 80-20 o 90-10. ¿De qué dependerá? Pues de lo que tengamos para decir, de lo que tengamos para evaluar, de la capacidad con la cual nos sentimos tranquilos respecto a la parte técnica y la manera como se está presentando. Supongamos que pasó el proceso, que ya estamos en el punto de selección. Y en ese punto de selección vamos a buscar unas conclusiones. ¿Cómo hacemos el proceso de tener conclusiones? Conclusiones de calidad. Pues aplicando ciertas técnicas o ciertas herramientas que pueden estar al alcance. Uno, le puedo decir, yo quiero asegurarme que usted tiene buena calidad y que lo hace bien. Entonces, hagamos demostraciones. Entonces pueden salir unas demostraciones de los proveedores con unas calificaciones asociadas a cómo lo vimos. Entonces el proveedor viene, tengo una fila de presentaciones, siento en mi auditorio a muchos expertos, puedo citar al jurídico, puedo citar al técnico, puedo citar al de la ventanilla, puedo citar al que hace la formación, puedo citar al dueño de los procesos, es decir, voy a citar a esas demostraciones a quien yo necesite que me dé su opinión. Este es un tema que fue, de hecho las calificaciones son reales, fue parte de, y después la transferí como a una buena práctica, porque teníamos 3 proveedores, 2 proveedores multinacionales y un local. Los proveedores multinacionales tenían las mejores soluciones del mercado. El proveedor local en su momento no tenía la mejor solución del mercado. Hoy tiene una muy buena solución, muy competitiva en Colombia. Creo que ya también está exportando la solución. Pero era el de la casa. El proveedor 3 era el de la casa. Fíjense la calificación que obtuvo el proveedor 3. Siendo el que estaba adentro. ¿Qué le pasó? Se confió, creyó que por su relación podía hacer presentaciones light, ¿sí? Que si comete pecados pues no se los van a calificar. Y realmente fue el que menor calificación tuvo. ¿Dónde falló en comparación con los demás? Uno, pues estos le ganaban en interfaz de usuario. En este caso, pues en todos está muy bajito, pero acá, por ejemplo, flexibilidad para su utilización claramente se veía muy poco flexible. En este punto también le fue bastante regular porque no generaba los reportes que se esperaban. Claro, estos 2 proveedores llegaron con unas soluciones de clase mundial y este proveedor no tenía una solución de clase mundial. Por lo tanto, compararse con una solución de clase mundial en una demostración era bastante complejo para él. Pero eso no fue lo que influyó en la calificación real. En la calificación real, a quien mandaron a hacer la presentación era, pues digamos, el comercial de la organización y venía con una posición tan confiada
que hizo una demostración muy pobre y dejó a todo el mundo, pues, o sea, si usted es el que está en la casa, ¿cómo no se esfuerza por presentarnos todo lo que podemos ganar quedándonos con ustedes? Eso no fue lo que él hizo y ahí falló muchísimo. En otro punto que falló, fíjense, en visualización del potencial de la solución en el entorno de la compañía. Aquí pues es un 3.14, de hecho es la calificación más baja que tiene, y en esa calificación tan baja pues claramente fue porque no hubo manera de que nos transfiriera o que le transfiriera al auditorio, no a mí, porque yo solamente estaba facilitando el proceso, visualizar el potencial de la solución en el entorno de la compañía. Hubo aspectos en la presentación que también lo pusieron en aprietos. Fíjense que nuevamente en aspectos de la presentación, esto es de la funcionalidad, esto es de la tecnología como tal. Pero en el punto de, fíjense, el sistema de gestión gerencial, aquí les ganó. Y aquí estuvo pues muy bien. Pero él no logró realmente presentar ni su capacidad para transmitir el conocimiento, ni la calidad de la presentación era muy regular y eso pues lo afectó muchísimo. Su presentación fue muy pobre. Al final yo lo que estoy haciendo aquí es promediar los totales. Los aspectos de la presentación fueron su puntaje más bajo y el resultado promedio pues lo afectó. Pero yo no quiero afectar a un proveedor solamente por una calificación en la que le fue mal. Pues claramente ese no es mi método. Este es un aspecto, uno de los aspectos evaluados, y a esto le daré puntaje en la matriz. Pero posiblemente pueden mantenerse estas diferencias y aún manteniéndose esas diferencias, él podría llegar a tener potencial. Entonces, ¿cómo nos fue en el proceso de calificación consolidado del proyecto? Vamos a ver aquí en este análisis cómo están esos detalles. Recordemos que tenemos 1000 puntos máximo. Tenemos unos criterios secundarios que ya los vimos en un slide anterior, donde esos criterios secundarios están con un desglose adicional que aquí no estamos viendo, es decir, aquí lo que estamos viendo son unos subtotales. Miremos cómo nos fue. Miren que el proveedor mejor calificado es el proveedor 3. ¿Por qué? Porque tiene una información buena, muy buena, sus referencias son muy locales, por lo tanto son muy conocidas. El apoyo técnico que se recibe de él y que se compromete a seguir dando es muy bueno. Su propuesta no es tan buena como los demás y las instalaciones hechas pues tienen un número bajo, pero en general le fue bastante bien como proveedor. En los aspectos técnicos estoy midiendo las necesidades de hardware y software y también está muy superior. Claro, si es el que está en la casa, yo no tengo que hacer grandes inversiones para implementar su solución. Ahí hay un potencial enorme. Hasta aquí va ganando. Ahora miremos los aspectos funcionales. Aquí ya hay una caída enorme. Claro, nos estamos comparando con dos proveedores de clase mundial. En el plan de implantación, el plazo de entrega fue muy bueno. Realmente estaba muy cerca de este proveedor 2. Perdió por un punto, pero básicamente lo que lo hizo estar como en el segundo lugar no fue esto, sino la manera como determinó el esfuerzo de la implantación y la calidad de los planes. También tenemos en este caso el producto y en el producto pues también tuvo una caída importante. Démonos cuenta que casi que tenemos su empate técnico entre proveedor 1 y 2 y proveedor 3 está cerca, pero está perdiendo. Ese es el resultado de la calificación.
Ahora miremos otros cruces de información. Fíjese que mucho de calidad, insisto, es hagamos mediciones, revisemos cómo le ponemos números a esto. Proveedor 1, en la relación de cumplimiento, los aspectos fundamentales para nosotros son los que están en rojo y los que están en rojo y son superiores son los que nos interesan. En proveedor 1, pues esta es la relación de cumplimiento. Por ejemplo, aquí proveedor 1 no tenía nada en estas soluciones, pero no eran las fundamentales para nosotros. Proveedor 2 tenía muy buena relación de cumplimiento en todos los puntos y proveedor 3 tenía una relación en los puntos importantes, pero no eran los que nosotros queríamos. Para nosotros el tema, por ejemplo, de gestión de inversiones era importantísimo y ese lo cumplía casi en su totalidad el proveedor 1. Los otros dos se percibían débiles. En presupuesto, en gestión financiera, proveedor 1 era relativamente débil, proveedor 2 tenía mucha fortaleza en la gestión financiera. Compras no era lo relevante, todo este tema de administración de personal en el que el proveedor 3 era muy fuerte. Entonces, básicamente aquí empezamos contra los requisitos, porque esto es contra los requisitos. Recordemos que tenemos una medición general en una matriz, pero dijimos, por otro lado, estamos haciendo una matriz de aplicabilidad respecto a los requisitos. Esta es la explicación de esa matriz, donde estamos diciendo necesitamos A, B, C y esto valdría tanto. Costos. Lo voy a dejar unos segundos para que ustedes me evalúen a los 3 proveedores rápidamente respecto a los costos. Revisen bien cuáles son los costos que está proponiendo cada proveedor, analicen las horas estimadas que cada proveedor está comprometiendo, analicen el costo de hora promedio que cada proveedor está teniendo, analicen los servicios de mantenimiento y soporte que cada proveedor está proponiendo, analicen muy bien las diferencias en cada renglón y busquen algunas conclusiones asociadas a esto que estamos presentando. ¿Cómo ven el tema de solución? ¿Cómo ven los otros costos? Nuevamente, ¿cómo ven las horas? Recordemos que las horas tienen que ver con gente y la gente es la que hace el trabajo. ¿Cuántas horas está proponiendo cada uno? Yo me preocupé cuando recibí esto, porque si fuera por precio, ¿quién es el ganador? Proveedor 3. Incluso casi que los 3 podíamos decir que están empatados. Y si están empatados porque los 3 cumplen el criterio. Un proveedor que me cumple por encima del 70% está bien, o está muy cerca, este proveedor estaba muy cerca incluso al 80%. Pero miren las estimaciones. Todo eso que está proponiendo hacer, lo está proponiendo hacer por casi la 1/6 parte de las horas. Y el costo por hora es el doble, más del doble, del proveedor 1 y un porcentaje como el 80% más del proveedor 2. Y los servicios de soporte son más del doble del proveedor 1 y obviamente más del 80% del proveedor 2. Supongamos que eso lo proyectamos a 5 años y ¿cómo quedamos? Obviamente los números están cambiados para efectos de la presentación, pero fue una relación similar a esta. Evidentemente este proveedor está o estimó mal o dijo, yo les ofrezco todo esto, pero mire que
yo soy el re barato, o sea, y además soy el de la casa, así que contráteme a mí. Yo debo generar un proceso de conclusiones, decir quién es el que finalmente queda como resultado de esto. Miren la conclusión de este bullet. En el caso de proveedor 3, la gran diferencia en los estimados es desde ya un riesgo para el proyecto, pues existe probabilidad de no lograrlo ni en los tiempos ni en los costos de la propuesta. Proveedor 1 puede ser la herramienta más robusta, pero proveedor 2 dice que es el desarrollo, que puede hacer un desarrollo a más bajo costo. Tenemos entonces nuestras ventajas y desventajas de los productos. Estamos hablando de fortalezas y debilidades por cada una de las propuestas. Hacemos un análisis de recomendaciones de cada una de las opciones y podemos incluso hacer un resumen comparativo final donde podemos evidenciar a nivel cualitativo quién es el mejor, por ejemplo, por código de colores o por confianza que nos inspira o por características generales que ya queremos evaluar como excelente, medio, bajo, y con base en esto, pues tener unas conclusiones finales basadas en algunos elementos tecnológicos, de conocimiento, de experiencia, etcétera, para determinar quién sería en nuestro caso el actor ideal. Entonces, queridos estudiantes, con eso estamos ya finalizando el tema de gestión de la calidad. Les agradezco su participación, ha sido realmente interesante trabajar este tema que tiene tantas aristas con ustedes. Espero que haya sido de su total agrado y que ustedes puedan realmente aplicar todos estos conceptos en su organización y pues necesariamente en los proyectos que están emprendiendo. Nos vemos en otra oportunidad, los saludo muy cordialmente y me despido. Hasta luego.